Muy buenas noches, amados amigos y hermanos, aquí reunidos en San José de los Campos, en San Pablo, Brasil. Es para mí una bendición grande estar con ustedes para compartir estos momentos de compañerismo alrededor del programa divino y ver el misterio de las dispensaciones, del cual estaremos hablando en esta ocasión, para lo cual leemos en Efesios capítulo 1, versos 3 al 14, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Em caridade nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmos, segundo o beneplácito da sua vontade. Para alabanza de su gloria, Para louvor e glória da sua graça, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra, e tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, Nele digo, em quem também fomos feitos herança, tendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, según el designio de su voluntad, segundo o conselho da sua vontade, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. com a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade do Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. o qual é o Senhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Nuestro tema para esta ocasión es O nosso tema para esta ocasião é el misterio de las dispensaciones. o mistério das dispensações. Y San Pablo dice, São Paulo disse, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, Así de las que están en los cielos tanto as que estão nos céus como las que están en la tierra. como as que estão na terra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar-se, quem não quer mandar. Cuando se habla de dispensaciones, Quando se fala de dispensações, necesitamos comprender necessitamos compreender que hay 7 dispensaciones. que há 7 dispensações. La primera dispensación A primeira dispensação es la dispensación de la inocencia. é a dispensação da inocência. Eso fue en el tiempo de Adán, Esta foi no tempo de Adão, antes de la caída en el huerto del Edén. antes da queda do horto do Éden. Tenemos también que comprender Temos também que compreender que para cada dispensación que para cada dispensação hay un mensajero. há mensageiro. Ese es un profeta dispensacional. Este é o profeta dispensacional. Y el profeta de la dispensación de la inocencia E o profeta da dispensação da inocência fue Adán. foi Adão. Luego de la caída, Após a queda, la raza humana, a raça humana, más adelante comenzó una nueva dispensación, mais adiante começou uma nova dispensação, la dispensación de la conciencia. a dispensação da consciência. Esa fue la segunda dispensación. Esta foi a segunda dispensação. Y el profeta mensajero fue Set, E o profeta mensageiro foi Sete, hijo de Adán. filho de Adão. Más adelante, Mais adiante, cuando la raza quando a raça llegó a una condición en que desagradó a Dios, chegou em uma condição que desagradou a Deus, Dios le dijo al profeta Noé Deus disse ao profeta Noé que iba a destruir al ser humano que destruiria o ser humano. y envió E enviou un profeta para darle a conocer lo que iba a suceder. para dar o conhecimento do que sucederia. Y allí se estaba entrelazando una nueva dispensación con la dispensación de la conciencia. Las dispensaciones se entrelazan unas con otras. Y allí se estaba entrelazando una nueva dispensación. Estaba allí presente el profeta de la nueva dispensación, el profeta Noé. Cuando aparece en la tierra un profeta dispensacional, hay que abrir los ojos espirituales bien grandes, porque una nueva dispensación se está entrelazando con la dispensación que está llegando a su final. Y allí estaba el profeta Noé como señal del entrelace de una nueva dispensación y como señal del fin o final de la dispensación de la conciencia. Las dispensaciones finalizan con el juicio divino. Y las nuevas dispensaciones encontramos que reciben la bendición de Dios. Ahora vean, Noé recibió la bendición de Dios y obtuvo la revelación del juicio divino que vendría sobre la raza humana, pero también tuvo la revelación de cómo escapar de ese juicio divino. Y ahora Noé lo encontramos construyendo un arca en ese entrelace de la dispensación
del gobierno humano con la dispensación de la conciencia. Noé es el profeta de la tercera dispensación, de la dispensación del gobierno humano. Vino el diluvio y se llevó a todos los que no creyeron el mensaje de Noé. Fueron millones de seres humanos los que murieron con el diluvio que Noé había anunciado que vendría. Siendo un profeta dispensacional, su mensaje era para todo ser humano, para todo pueblo, nación y lengua. Y toda persona que recibía ese mensaje recibía la bendición de Dios y obtenía el conocimiento de cómo escapar del juicio divino que vendría en aquella ocasión. Pero vean ustedes, en aquel tiempo hubo millones de seres humanos. Que hubo millones, hubo igual, o quizás más que de los que hay ahora. ¿Por qué? Pues la gente vivía cientos de años. Matusalén vivió 969 años. Y si un solo hombre en la actualidad algunas veces tiene 5 hijos, o 10 hijos, o 15 hijos, y solamente vive de 70 a 100 años normalmente, ¿cómo sería un hombre de aquel tiempo que vivía más de 500 años? Miren, Noé vivió una cantidad de años grande antes del diluvio, unos 600 años antes del diluvio, y después del diluvio vivió 350 años más. Por todos, el profeta Noé vivió ¿cuántos años? Vivió 930 años. Vamos a ver si lo podemos encontrar rapidito aquí. Corrijo, 950 años. Porque 600 antes del diluvio y 350 que les dije son 950. Encontramos en el Génesis capítulo 10, verso 1. Y también en el capítulo 9, versos 28 al 29, que dice así: y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Ahora miren ustedes, una persona en la actualidad dice: si yo pudiera vivir aunque sean 100 años, eso es un éxito. Pero miren, Noé vivió 600 años antes del diluvio y después del diluvio vivió 350 años más. Pero miren, tanto el que vive de 70 a 100 años y los que vivieron 950 o 969 como Matusalén se murieron también. O sea que no importa que sean pocos o sean muchos años, lo importante es que la persona crea el mensaje de Dios
para dispensación que le ha tocado vivir. Ahí está todo el secreto. Porque el cuerpo en el cual nosotros vivimos es un cuerpo mortal, corruptible y temporal. No importa cuántos años viva, al final tiene que morir. Porque este cuerpo ha sido obtenido luego de la caída del ser humano. Antes de la caída, el ser humano podía vivir eternamente. Pero luego de la caída en el huerto del Edén, el ser humano no podía vivir 1000 años. Tenía que morir antes de los 1000 años. O sea, que tenía ese lapso de tiempo. De 1000 años no podía pasar. Porque eso es un día delante de Dios. Y Dios dijo a Adán, antes de la caída, que no comiera del árbol de ciencia del bien y del mal. Porque el día que lo hiciera, ese día moriría. Y un día delante de Dios, para el ser humano, son 1000 años. Por eso el ser humano, luego de la caída, no ha podido vivir aquí en la tierra más de 999 años, digamos. O si colocamos el caso de Matusalén, pues 969 años. Ese fue el más que duró. Ahora vean ustedes que la causa de la muerte fue el pecado. Porque la muerte entró al ser humano por un hombre, por Adán, el cual dejó entrar la muerte al dejar entrar el pecado, y así el ser humano, para su descendencia, trajo ese problema, esa maldición de la muerte para la raza humana. Ahora, vean ustedes cómo el ser humano, por más años que viva aquí en la tierra, al final, su cuerpo físico se tiene que morir. Porque es mortal, es corruptible y es temporal. Y Dios le ha dado al ser humano la oportunidad de venir a la tierra en estos cuerpos mortales para que haga contacto con la vida eterna, la cual solamente se encuentra en Jesucristo. Y el ser humano no puede vivir eternamente a menos que no sea por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay otra vida. Él es la vida eterna y Él es el camino a la vida eterna, al árbol de la vida. Él es la única verdad, el único camino y la única vida eterna. El ser humano que quiera vivir eternamente tiene que tomar un camino, el camino de la vida eterna. Jesucristo dijo que el camino de la vida es angosto, pero lo lleva a la vida eterna. Él nos enseña que toda persona que cree en Él vivirá eternamente. En San Juan, capítulo 5, verso 24 dice, de cierto os digo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene
vida eterna. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Y no vendrá a condenación, E não entrará em condenação, mas ha pasado de muerte a vida. mas passou da morte para a vida. No vendrá condenación, Não virá condenação, no va a ir al juicio final não irá ao juízo final. ante el trono de Jesucristo para ser juzgado y echado al lago de fuego, que es la segunda muerte, sino que ha pasado de muerte a vida eterna. Ahora esos son los que creen en Él. El que no cree, pues se queda en muerte. Cuando la persona cree y lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su espíritu, ha pasado de muerte a vida eterna. El que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el unigénito de Dios, en Jesucristo. Cristo dijo en San Juan, capítulo 6, verso 39 al 40, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo aquel, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ese es el mandamiento que recibió del Padre nuestro Señor Jesucristo, con relación a todos los que el Padre le ha dado. ¿Y quiénes son esos que el Padre le ha dado? Los que el Padre Celestial escribió en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Esas son las ovejas del Señor. Esas son las ovejas que el Padre le ha dado a Jesucristo. Y no se perderá ni una, dice Jesucristo. Y esta es la voluntad del que me dice, sino que lo resucite en el día postrero. A todos los que han creído en Él, que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu, la promesa es que si han muerto sus cuerpos físicos, serán resucitados en cuerpos eternos en el día postrero. ¿Y cuál es el día postrero? Es el séptimo milenio, donde una nueva dispensación se entrelaza con la dispensación que llega a su final. Y ahí las bendiciones de Dios para los hijos de Dios en el día postrero, que es el séptimo milenio, estarán siendo manifestadas. Y ahí se abre una nueva dispensación, la cual vamos a ver dentro de algunos momentos. Sigue diciendo Jesús, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Ven que no hay otra forma para tener vida eterna? Solamente creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador. Y Jesús dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Así es que no hay ningún problema si la persona muere, porque lo que muere es el cuerpo físico, pero el alma de esa persona y el espíritu de esa persona que ha recibido cuando creyó en Cristo van al paraíso, a la sexta dimensión a vivir. Van a vivir en ese cuerpo teofánico que es parecido a nuestro cuerpo físico, pero de otra dimensión.
Y en el día postrero van a resucitar todas esas personas en un cuerpo eterno. Y estarán con nosotros con ese cuerpo eterno y nunca ya más morirán. Y eso está bueno. Que el cuerpo eterno lo obtengan solamente los que han creído en Cristo. Porque ¿para qué? Un incrédulo quiere un cuerpo eterno. Si en un cuerpo temporal, en el cual puede vivir de 70 a 100 años, la vida la dedica al pecado y a los bienes materiales y a las cosas de este mundo, lo mismo haría con un cuerpo eterno. Por toda la eternidad estaría apartado de Dios. ¿Y para qué Dios quiere una persona viviendo eternamente en esa forma? Eso no sirve para nada delante de Dios. Solamente sirve esa persona para ser echada en el horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ser echado ahí como cizaña, como dijo Cristo en la parábola del trigo y de la cizaña. Por eso fue que Dios sacó del huerto del Edén a Adán y a Eva. Para que el ser humano no pudiera vivir eternamente como pecador, sino que hicieran contacto con el árbol de la vida, que es Jesucristo, y lo recibieran como su Salvador, y así pudieran vivir eternamente, habiendo lavado sus pecados en la sangre de Cristo y obteniendo el nuevo nacimiento al recibir el Espíritu de Cristo, y así vivir por toda la eternidad, no como pecadores, sino como personas que sirven a Dios todos los días de su vida, por toda la eternidad. Ahora pueden ver el por qué el ser humano fue sacado del huerto del Edén, para que no viviera eternamente como un pecador. Porque ¿de qué le sirve al ser humano vivir eternamente como pecador? No le sirve de nada. Al único que le sería de beneficio sería el diablo, porque podría usar eternamente muchas personas. Pero ni el diablo va a vivir eternamente tampoco. Así es que los días de todos los pecadores y del mismo diablo son contados por Dios. Y Dios sabe cuántos días le quedan al diablo y al resto de los pecadores, al resto de los seres humanos que no vivirán eternamente. Ahora podemos ver que Dios ha colocado dispensaciones en su programa. Veamos, luego de la dispensación del gobierno humano, de la cual Noé fue su mensajero, veamos la cuarta dispensación. La cuarta dispensación es la dispensación de la promesa. Y su mensajero fue el profeta y patriarca Abraham, el padre de la fe. Luego la quinta dispensación es la dispensación de la ley, de la cual el profeta Moisés fue su mensajero. Ustedes pueden ver el trato de Dios con el ser humano en cada dispensación.
El ser humano tiene que acogerse al programa de Dios correspondiente a la dispensación vigente en ese tiempo. Ahora, cuando llegan los entrelaces, hay una bendición grande para los seres humanos, y es que reciben la bendición de la dispensación que está terminando, y reciben la bendición de la dispensación que está comenzando. Reciben un doble beneficio y conocen a Dios y el programa de Dios de la dispensación que está terminando y de la dispensación que está comenzando, que se está entrelazando. Esto lo pueden comprender, esto de los entrelaces, los que han visto a los carpinteros colocando una pared de tablas, que comienzan a colocar las tablas, algunos de arriba hacia abajo y otros de abajo hacia arriba, pero tienen que hacerlo. Si lo hacen de abajo hacia arriba, colocan la primera tabla, y esa tabla es más finita aquí que lo que es en el resto de ella. Y luego la otra tiene una apertura o un espacio que encaja con esta parte. Y así sigue montando tablas. Y cuando la persona mira de adentro hacia afuera, no le entra claridad dentro de la casa, ni tampoco entra la lluvia, a menos que el carpintero haya sido un mal carpintero y no haya escogido buenas tablas o no haya montado bien las tablas. Y vean ustedes, miran ustedes hacia afuera, no ven nada, y de afuera ni entra lluvia, ni entra claridad, ni tampoco nadie puede estar mirando de afuera para adentro. Si alguien quiere mirar hacia adentro, hay una puerta, toca la puerta y se le abre la puerta, entra y ve a las personas que están dentro. Siempre hay que entrar por la puerta. Y ahora podemos ver que las dispensaciones se entrelazan así, en esa forma. Como se entrelaza las tablas en una pared de una casa. Ahora hay también construcciones que se hacen con paneles o con concreto, y ahí no se ve el entrelace. Ahora Dios está construyendo en una forma en que hay esos entrelaces. Hay entrelaces de una dispensación con otra, y hay entrelaces de una edad con otra edad, porque en las dispensaciones encontramos edades. Y en esas edades hay mensajeros menores al mensajero de la dispensación, y están sujetos al mensajero de esa dispensación.
Y Dios vigila por esas edades también. Esos mensajeros son enviados por Dios. La dispensación de la ley tuvo un mensajero dispensacional que fue Moisés. El mensajero dispensacional es el instrumento mayor que Dios tiene en esa dispensación. La manifestación mayor de Dios para esa dispensación viene por medio de ese mensajero. No hay ningún mensajero que tenga una manifestación mayor que un mensajero dispensacional. Y Dios, ¿saben cuántos mensajeros dispensacionales tiene? Solamente 7. 7 mensajeros dispensacionales. Cualquier persona podría decir, y tan poquitos Dios consiguió. Con esos es suficiente. Con esos da. Ahora no decimos que da y sobra, sino que da la medida completa para todo el programa de Dios. El quinto mensajero dispensacional fue ¿quién? Moisés. El primero fue ¿quién? Adán. El segundo, Set. El tercero, Noé. El cuarto, Abraham. El quinto, Moisés. La sexta dispensación es la dispensación de la gracia. Y su mensajero es nuestro amado Señor Jesucristo. Jesús. Juan el Bautista, aun siendo un mensajero tan importante, fue un mensajero de una edad. La séptima edad de la dispensación del reino. Porque la dispensación del reino tuvo 7 edades. Y Juan el Bautista fue el último de la dispensación de la ley. Y luego vino Jesús, un mensajero dispensacional. Y por eso es el mensajero de la edad de la piedra angular de aquel tiempo. Y ven ustedes, siendo el mensajero de la sexta dispensación, es el mensajero de la edad de la piedra angular de aquel tiempo, porque la piedra angular es la venida del Señor, y estaba cumpliéndose allí la venida del Señor en la edad de la piedra angular. Por eso es la edad de la piedra angular para aquel tiempo, la edad de la piedra no cortada de manos. Luego de la dispensación de la ley, al final de ella, miren ustedes, está el profeta de la dispensación de la ley, Juan el Bautista, que no es un profeta dispensacional, pero es el último de la dispensación de la ley. Luego, estando vivo Juan el Bautista, aparece Jesús, un mensajero dispensacional.
mayor que Juan el Bautista. Y es el mayor de todos los profetas. Y ahora encontramos que Juan estaba correcto cuando decía: después de mí viene uno mayor que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es antes que yo. Y habla acerca de Jesús de una forma grande, pues está anunciando un mensajero dispensacional para aparecer en el entrelace de la dispensación de la gracia con la dispensación de la ley. Siempre hay un entrelace cuando aparece el mensajero de la nueva dispensación. Y aparece en la escena estando el último mensajero de la dispensación anterior. Ahora miren ustedes cómo en el tiempo de Jesús y Juan estaban dos poderosos profetas allí. Pero Jesús dijo: ustedes quisieron caminar a su luz, a la luz de Juan. Juan era antorcha que ardía. Una lámpara encendida, alumbrando. Y ustedes quisieron caminar a su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que él. Jesús tenía más luz. Por eso él dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Y Jesús estando presente, y Juan estando presente, algunos discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesús. Dejaron a Juan, pero no dejaron a Juan porque estaban enojados por Juan, sino porque Juan les había dicho que después de él vendría uno mayor que él. Y San Pablo dice que Juan bautizó con agua, diciéndole al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 1 en adelante. Esto fue cuando se encontró con unos discípulos del precursor Juan el Bautista. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo.
Ahora ven ustedes como todas las personas que habían creído en Juan el Bautista estaban llamados a creer en el Señor Jesucristo. Todos estaban llamados a creer en el precursor. Los que habían creído en el precursor. Juan el apóstol y también Andrés, el hermano de Pedro, cuando escucharon que Juan dijo de Jesús que era el Cristo, siguieron a Jesús. Eso está en el capítulo 13, verso 22 en adelante de San Juan. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos. Vamos a ver. Vamos a leer un pasaje antes de ese. Dice el siguiente, capítulo 1, verso 35 en adelante. Vamos a leer primero. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Ahí tenemos a discípulos de Juan el Bautista siguiendo a Jesús. Discípulos del precursor siguiendo al precursor. Y ahora el otro pasaje de San Juan capítulo 3, verso 22 en adelante, dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían a él y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Ahora miren aquí cómo ellos le dicen. Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio. Jesús primero estaba con Juan. Aparece como un discípulo de Juan. Y después, él comienza su ministerio y ahora está bautizando